Veo que has quedado solo en tu larga travesía, diría Kissy, la cual veía al guerrero serio por lo que había pasado. Sí, pero a ese guerrero ya lo iré a matar, solo unas cosas tendré que hacer y de ahí iré a cazar a el bastardo que no respetó mis decisiones, diría Goku, el cual veía seria a la guerrera. De andar cansado a ser casado, qué gran cambio, pero si quieres ayuda en eso solo dime que te ayudaré en todo. Sí sé que he hecho muchas cosas malas, pero al final solo eran órdenes de mi hermano, y lo sabes, diría Kissy, la cual veía a Goku. No te preocupes, tu corazón es puro, por eso no me preocupo, eres una gran guerrera, pero aún te falta madurar en tu poder. Me preguntarás por qué dijo eso, pues simple, tu poder actualmente es grande, pero la basura eres tú, por así decirlo, diría Goku serio. Y debido a que soy la basura yo, según tu lógica, diría Kissy seria. Simple, no eres capaz de luchar a muerte con un guerrero porque tienes miedo a matar a tu adversario, por eso eres una basura porque no sabes luchar hasta que tu rival esté muerto, diría Goku serio. ¿Y cómo sabes eso?, diría Kissy, la cual estaba seria, porque con ese guerrero ella nunca había luchado. Lo he visto, pero pongamos a prueba eso si quieres, diría Goku cuando una copia de él salió, pero esa era la del poder de Agamotto. ¿Qué pretendes que haga con esa versión tuya? ¿Que luche porque o qué?, diría Kissy, la cual no entendía la situación. Simple, lucha hasta eliminar ese clon porque él no va a pensarlo dos veces, él sí te va a exterminar si ve la oportunidad, diría Goku tomando distancia. Oye, ¿estás loco o qué? ¿Por qué haces eso? ¿Acaso no ves que puedo morir si me descuido?, diría Kissy, la cual veía eso seria y aterrada ya que no sabía cómo actuar ante esta situación. Loco estoy, pero a ver cómo resuelves en este lado, todo queda en tus manos y espero no te limites, lucha hasta la muerte, no uses tus sentimientos pensando que estás matando a un inocente porque así te ves una débil completamente, lucha hasta que tu cuerpo no dé para más, diría Goku, el cual veía eso serio. Kissy iba a decir algo pero fue callada de un salvaje golpe que había recibido en toda la cara que salió disparada impactando unas rocas que habían en el lugar. Goku Agamotto a una descomunal velocidad aparece en la frente de la guerrera y le clavó un salvaje golpe en toda la cara en un microsegundo. Kissy no podría ni ver de dónde estaba siendo impactada, pero en eso a una gran velocidad se ponía de pie esquivando con mucha suerte un salvaje golpe que iba a donde ella, a la vez que lanzó un fuerte golpe. Según ella era fuerte, pero ese golpe fue muy débil en todos los sentidos. Goku Agamotto solo fue movido unos cuantos centímetros mientras tomó distancia de la guerrera. ¿Qué es en serio ese golpe? ¿Se supone que es el más fuerte? Kissy, ya te dije no te contengas, usa esa fuerza para destruir, eres una chica con un gran poder pero esos sentimientos humanos te limitan a ser esa guerrera, no tengas miedo, no retrocedas, sé fuerte, diría Goku, el cual veía esa situación y estaba serio. Para ti es fácil decirlo, como no eres quien está luchando, por eso dices eso, si estuvieras en mis zapatos no dirías eso, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate esperando a el clon de nuevo. ¿Es en serio lo que acabas de decir?, diría Goku, el cual de un salvaje puñetazo había destruido a su clon y a la vez que creó otro. Kissy se impresionó por la facilidad que lo hizo ver cuando ella tenía muchas dificultades en solo darle un verdadero golpe debido que tenía temor a luchar. ¿Ves? Solo son tus sentimientos humanos que te limitan a brillar y ser la gran Kissy y una verdadera reina de la calamidad. En una batalla amistoso eres buenas, pero en una de verdad no eres más que una niña asustada, diría Goku serio. Cuando eres mimada por todos y nunca luchas en serio en las batallas, porque siempre estaba mi hermano que me defendía de cualquier cosa, es difícil volver a ser fuerte, pero tengo que poder, debo quitarme esos limitadores, diría Kissy, la cual estaba serio y ahora quería demostrar que no es una niña mimada. Bien, hasta que no destruyas el clon, seguiremos en este planeta y para que sea más difícil cada segundo que pase la gravedad aumentará y mucho para que puedas hacerlo más rápido, y si es un entrenamiento así te vuelves más fuerte y dejas de ser débil, bueno eso espero y no termines muerta antes de todo, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas que había mientras veía la situación con una pequeña sonrisa. Él parece ser un buen tipo a pesar de tener esa gran apariencia, por dentro es como un tierno gato que se preocupa por todos, sin importar si es amigo o enemigo siempre estará pendiente por todo, y por eso quiere que me vuelva una guerrera fría y calculadora porque sabe que los reinos no es algo fácil de afrontar, diría Kissy, la cual por estar pensando recibió un salvaje golpe en toda la cara, saliendo disparada hasta impactar con salvajidad el suelo que se generó una inmensa explosión. El clon se empezó a mover a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar iba a ver a el clon moverse a unas salvajes velocidades y comenzó a darle una masacre de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que daba podría destruir unos planetas por la inmensa fuerza que estaba implementando.
Kishi lentamente comenzó a adaptarse al ritmo de la batalla, que por segundos tenía algunas pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero los empezaba a hacer, pero en eso vio a Goku, lo cual ese microsegundo fue suficiente para recibir un salvaje golpe en toda la cara, que volvió a salir disparada hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión. No te distraigas, que eso te pasaría fatal en una batalla de verdad, no te guardes nada, sigue luchando, no te rindas fácil y no te distraigas así de fácil, que puedes morir fácil, diría Goku, el cual veía la situación mientras tenía una pequeña sonrisa. Bien, no debo descuidarme, que un solo golpe me podría pasar falta, así que debo luchar en serio, no debo bajar la mirada, debe ser fría como dice él, no debo descuidarme, que cualquier movimiento la pasaría fatal, diría Kishi, la cual poseía una pequeña sonrisa cuando esquivó una veloz patada que había sido enviada a donde ella. Agamotto no se contuvo en su siguiente golpe, que tenía una fuerza impresionante e impecable, no se estaba guardando nada, cada fuerte golpe que él lanzaba podría destruir cualquier rival con un solo golpe, y su fuerza ni hablar. Kishi tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero aún así ella no se rendía, se estaba adaptando a ese estilo único en batalla, pero sus sentimientos a veces le afectan en la batalla. Goku no paraba de lanzar golpes hasta que recibió un salvaje golpe en toda la cara, que fue enviado a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Veo que se ha dejado de juegos ahora, si está luchando a muerte en la batalla, ella sí que es impresionante, su fuerza es impecable, pero lastima que aún veo que esos sentimientos le afectan a pesar de todo, diría Goku en sus pensamientos. Kishi, por mirar a otro lado, recibió un salvaje golpe en toda la cara, que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde, que recibió una brutal patada en toda la cara, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo de nueva cuenta. Agamotto se quedó en el cielo viendo eso con una pequeña sonrisa, pero ese clon sabía que no debía confiarse, ya que eso es algo fatal en las batallas de su compañero. Kishi salía de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo, pero lentamente se iban curando. Ella estaba seria, ya que esos golpes sí que habían sido mortales. Si no hubiera usado una capa de protección, ella no estaría bien. ¿Qué pasa, Kishi? ¿Ahora estás enojada? ¿O por qué esa mirada fría hacia mí?, diría Goku serio, ya que no entendía el porqué. Ese clon tuyo no se guarda nada en la batalla, todo lo contrario, está golpeando para matar, ¿o acaso eso quieres eliminarme?, diría Kishi, la cual veía eso seria, ya que no entendía esa forma de luchar. Ay, Kishi, en una batalla de verdad, nunca tendrás este tiempo de hablar con tu rival, al final todo segundo cuenta, y eso lo sabes o qué, y aparte es una lucha, no una amistad, o qué, diría Goku serio. Una lucha, lo tengo claro, pero no es muy claro, él no se guarda para nada en sus golpes, es como si tuviera vida propia, eso es posible, diría Kishi, la cual veía al guerrero seria. Jajajaja, Goku, dejemos de jugar con la niña ahí, que enseñarle a luchar en serio, ella ya se dio cuenta, aparte ella es inteligente, su fuerza es impresionante, pero su poder también, y sus instintos de supervivencia son buenos por lo que veo, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa. ¿Qué? ¿Acaso él acaba de hablar? ¿Cómo es posible todo lo que está pasando? No entiendo nada de lo que pasa, diría Kishi, sin entender lo que estaba pasando en lo mínimo. Jaja, él es yo, pero mi otro poder, el más débil y que no me sirve para nada, al final soy tipo 2 guerrero, al principio pensé que estaba loco, pero al final sí tengo esta versión mía, pero menos fuerte, digamos que es débil pero útil cuando necesito conocimiento, diría Goku con una pequeña sonrisa. Oye, estoy aquí, pero bueno, Kishi, veo que eres fuerte e inteligente, lo que le falta a este zoquete, diría Goku Agamotto serio. Porque antes no habías hecho uso de esa versión tuya y te habías quedado con la versión que actualmente vemos, diría Kishi serie. Bueno, si la uso solo para entrenar, pero mientras uso el poder que me ayuda en las batallas, en el cual no pierdo fuerza en lo más mínimo, pero bueno, no va al punto, quiero ver que sigan luchando, no se contengan en nada, sigan hasta que uno de los dos pierda, así vemos qué tan fuerte es Goku. Al final le gusta hablar tanto, pero en batallas de verdad nunca se le ha visto, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ya veremos, igualmente te gusta hablar y actuar muy poco, eso me gustaría ver qué tan fuerte eres, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa. Mejor sigamos luchando, es que ya me confundí, ¿quién es quién?, diría Kishi, la cual se ponía en pose de combate, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Bien, los dejo meditar para recuperar mi poder de nuevo, porque tenemos una batalla más seria en un rato, diría Goku, el cual se ponía en pose de meditación. Bueno, ahora solo tú y yo, a ver qué tan fuerte es la gran Kishi, diría Goku Agamotto con una sonrisa y ansioso para probar el poder de la guerrera. Eso ya lo veremos, si eres fuerte o solo hablas por hablar, diría Kishi, la cual también tenía una pequeña sonrisa.
Ambos guerreros en una milésima de segundos ya se habían movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso habían generado un gran caos por su inmenso poder. Al mero impacto de sus puños se creó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de sus impactos. De la cual comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza ese lugar de la batalla que por donde vieras se veía a dos veloces rayos impactarse unos fuertes y furtivos golpes a unas grandes velocidades que cada segundo que pasaba la fuerza de sus puños era más y más. Kissy se movía a unas grandes velocidades mientras iba impactando unos fuertes golpes que cada uno tenía una inmensa fuerza. Ahora ella ya se había dejado de niña buena, aunque a veces sí le costaba ser una verdadera reina, pero era capaz de hacerlo. Goku Agamotto no se contenía en lo más mínimo, él poseía un gran poder, él no se contenía en lo más mínimo, la fuerza era impresionante y ni hablar del poder que le ponía a cada puño que lanzaba. La batalla parecía muy igualada en todos los aspectos, pero eso solo era un decir. Al final el fuerte intercambio de golpes era intenso e único de su parte, ni uno estaba usando un débil poder, de lo contrario, estaban usando una fuerte temible en todos los sentidos. Y así como tuvieron un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que daban había destruido todo. Goku Agamotto había descuidado su guardia, que recibió un fuerte golpe en toda la cara, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se había generado una fuerte explosión por eso. Kissy solo veía eso desde el aire, ella ya estaba luchando más seria, pero al final sabía que sus sentimientos por unos momentos termina afectando a la guerrera. Nada mal lo haces, ves que no es difícil usar tu verdadera fuerza, sin tener miedo a todo, eres fuerte, tú te haces la débil, no pienses en los humanos, piensa en tu vida en la batalla, porque así vas a ganar, nunca pongas primero a los humanos, mira aquel zoquete, eso hace en la mayoría de batallas, pone primero su vida, segundo los demás guerreros, pero siempre está el primero, y al terminar cada batalla si podemos traer a la vida a esos guerreros que se perdieron en la vida, los traemos siempre, hay que mantener tu vida por encima de todo, diría Agamotto serio. Sí, pero para ustedes que tienen mucha experiencia en batalla aprende rápido eso, y yo que apenas sé dar un buen golpe se me hace muy difícil, y lo sabes perfectamente, pero debo concentrarme al 100% y ser una guerrera temible como dices, diría Kissy con una pequeña sonrisa. Eres una reina de la calamidad, no debes tener miedo, usa bien ese poder oscuro, sé una verdadera diosa, no te limites por los humanos, eso he aprendido, ser fuerte, sin temer por los demás, diría Goku Agamotto. Pero ahí está el problema, que nunca había tenido batallas a muerte donde mi vida corra peligro, por eso nunca he aprendido a defenderme de todo, diría Kissy, la cual veía a el guerrero seria. Pues debes aprender y no ser una débil, porque en el mundo de los fuertes, nunca te debes dejar ganar por nadie, debes ser esa guerrera que imponga respeto. ¿Acaso ves que nosotros nos damos hacia atrás a pesar del nivel del guerrero? A veces sacamos fuerza de donde nunca pensamos, los límites es algo que nunca te debes poner, debes ser temida no mimada, así que, sigue así como estás, no tengas miedo a matar, ser una verdadera bestia, diría Agamotto con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Bien, es hora de luchar hasta el fin, quiero demostrar que soy fuerte y no una débil como me estoy haciendo ver, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Eso me gusta, haz arder tu corazón, no le pongas límites, diría Agamotto con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Ambos se veía con una pequeña sonrisa cuando en unos microsegundos ya se habían lanzado con un salvaje golpe que el lugar donde estaban terminó temblando por su magnífica velocidad, que ese lugar había quedado más destruido. Y al mero impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por ese inmenso poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese lugar por la intensidad de la fuerza de sus puños. Goku se movía a unas grandes velocidades que cada golpe rompía la defensa de su rival, y ni hablar de la fuerza de sus puños, que era más temible ya que él no se contenía, era todo lo contrario, él aumenta más la fuerza, él quería demostrarle a la guerrera que no debía ser débil. Kissy sí tenía muchas dificultades esquivando y respondiendo los fuertes golpes que algunos le daban de lleno, pero lentamente se iba concentrando en la batalla, que cada golpe que ella daba comenzó a tomar poder, y eso iba cada segundo el aumento de poder. Ella era fuerte, pero esos sentimientos siempre la terminan aferrando a los humanos. Durante unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes, ni uno se dio por vencido, que cada fuerte golpe que lanzaban eran temidos y no cualquiera iba a darse para atrás, de todo lo contrario los dos guerreros cada segundo iban aumentando la fuerza de sus puños, ni hablar del poder.
Kishi dio un gran aumento de poder y rompió la defensa temida de Goku, que le dio un salvaje golpe en toda la cara seguido de una fuerte embestida de golpes, que cada uno poseía un gran poder. Goku salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por eso. Rosa mil pétalos, diría Kishi, la cual lanzó la técnica sencilla pero temible. Cada pétalo poseía un gran poder que al hacer contacto con el suelo que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder. Cada pétalo al impactar el suelo se creaban fuertes explosiones que cada una tenía un inmenso poder, ni hablar de la destrucción que se estaba llevando a cabo por esos ataques. Goku Agamotto se estaba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando los furtivos ataques, pero uno le dio de lleno, que ese lugar fue envuelto en una inmensa destrucción por ese gran poder que se vio. Kishi solo tenía una pequeña sonrisa, viendo el caos que había generado con un simple ataque, mientras buscaba con su mirada al guerrero para ver si lo encontraba. Eres buena con tus ataques, pero aún le falta poder y agresividad para matar, porque ese ataque es fuerte pero no genera mucho daño, diría Agamotto detrás de la guerrera, y le dejó ir una terrible patada. Kishi cuando se dio vuelta fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe de lleno, que salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que solo el mero impacto se creó un gran cráter. Pero aún no eres buena con tus reflejos, te falta mejorar en eso y en muchos sentidos de tu defensa, porque estás siendo muy pero muy débil, diría Goku serio, ya que esos golpes otros guerreros los hubiera esquivando fácilmente. Maldiciones, de golpe sí que fue fuerte, pero no tanto al final si pones bien el cuerpo y sabes más cosas para defenderte, sabes cómo pasar eso, diría Kishi con una pequeña sonrisa, pero fue borrada por otro salvaje golpe en toda la cara. Saliendo disparada hasta impactar con mucha brutalidad con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo. ¿Qué es lo que decís? Hablas y hablas, pero con esos resultando mediocres, no eres más que una vil habladora, no haces nada y nada, diría Agamotto serio por esa situación que estaba pasando. Sus golpes son impredecibles, por más rápido que me mueva él sabe destruir mi defensa rápido y sencillo en simples pasos, yo no puedo ni verlo, diría Kishi sería por eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque esa mirada pasa algo malo o que tengo en la cara, diría Goku Agamotto serio, porque la guerrera lo mira con una mirada de muerte. No es nada, que solo eres un tipo increíble con un poder impresionante, pero me imagino que ese no es todo tu poder, o me equivoco, diría Kishi, la cual estaba seria. Claro, aún me falta, este poder es una miseria comparado a mi verdadero yo, el que pone de cabeza universos enteros, pero actualmente no soy ese guerrero, pero volveré a ser ese ser de nuevo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ya veremos si eres capaz de hacer eso o solo eres hablador, diría Kishi seria. ¿Hablador yo? ¿Es en serio que acabas de decir eso? No me hagas reír, soy un ser temible con mi poder y mi fuerza sobrenatural y me dices que solo soy un hablador. Creo que te he golpeado demasiado fuerte, por eso dices incoherencias, diría Goku serio, ya que lo que había dicho la guerrera no tenía sentido en lo más mínimo. Jajaja, si lo que digas, diría Kishi, la cual había liberado un poco de poder y se había movido a una salvaje velocidad que a su paso había generado un gran caos. Ella es una gran guerrera, pero lo que posee sus idioteces y habladuría estúpida la hace una guerrera inservible, diría Goku, la cual detuvo el salvaje golpe, pero ese golpe lo movió unos cuantos metros, mientras a una gran velocidad detuvo una salvaje patada que iba a donde él, pero al siguiente la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad unas montañas. ¿Qué decías? Diría Kishi, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso había generado un gran daño. Goku al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se movió a una gran velocidad que a su paso había dejando un gran caos por su inmenso poder y fuerza sobrenatural. Los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades que por donde iban pasando solo generaban un gran caos. Y de la cual le dieron inicio a un furtivo inicio a una intensa batalla, de la cual por el cielo y tierra solo se veía como se iban impactando unos fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza a ese lugar. Los dos veloces rayos se iban moviendo a unas grandes velocidades que por donde pasaban los dos guerreros generaban un gran caos por su inmenso poder. Goku Agamotto tenía una gran fuerza en cada golpe que lanzaba, pero tenía muchas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes que algunos le daban de lleno, saliendo disparado hasta impactar con brutalidad en el suelo, que se generó una gran explosión. Kishi salió disparada a donde había caído el guerrero, que a su paso había generado un gran caos por su poder y fuerza. Goku a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde el que por unos segundos casi era impactado por ese golpe, que si le hubiera dado podría haber quedado con mucho daño.
Kishi al impactar el suelo se creó una gran explosión, por eso mientras veía el aire donde estaba Goku ella solo estaba seria ya que habían esquivando un golpe tan fácil siendo casi imposible para su hermano según ella. ¿Acabas de pensar eso Kishi? ¿Te das cuenta verdad o aún no eres buena pensando? Diría Goku serio ya que él sabía el porqué. ¿Qué es lo que pasa que te genera tanta gracia? Yo no la veo para que te rías así diría Kishi sería por la actitud de su rival. Tu hermano siempre se dejó ganar, si ganabas en las batallas o siempre te dejo hacer todo bien para que no te sientas mal. Recuerda que Ryota se acaba de enfrentar a la verdadera bestia del infinito, bueno aunque lo veas ahí sentando con esa pose idiota y cara de estúpido es una bestia temida pero estúpida, bueno ya dejo eso de lado que si lo hago enojar me manda a dormir diría Degamoto serio ya que eso es algo que no le gusta mucho. Tanto odio que le tienes por tu forma de hablar hacia él a pesar de ser el Saiyajin del infinito, le hablas como si fuera tu perro sin miedo a ser mordido diría Kishi sería. Pues, no tengo respuesta a esa pregunta la verdad él es fuerte pero un estúpido no tiene eso que muchos les llaman pensamientos él actúa y que sea lo que el destino quiera, si ganó fue porque el tiempo así lo quiso y si pierde es la misma respuesta y yo soy el lado contrario a eso, yo soy el inteligente yo pienso antes de actuar son calculador en todos los sentidos, nunca me lanzo a la muerte sin pensarlo dos veces, a cambio de ese cabeza hueca que se lanza al inframundo por el amor de su vida, aunque no me creas después de todo esto iremos a meternos a la boca del lobo donde nuestra posibilidad de ganar es el 0%, pero aún así tenemos confianza de que podemos ganar, bueno yo pienso que iremos a morir como unos estúpidos, pero si él va yo voy diría Goku Igamoto con una pequeña sonrisa pero él sabía que no quería ir. Si veo que realmente son estúpidos, pero aún así siempre van por un ser querido no se dejan intimidar por sus rivales, tú eres ese pilar que le ayuda en sus batallas con tus ideas, o me equivoco diría Kishi sería por eso ya que eso pensaba ella pero no sabía si era así. Te equivocas en las batallas nunca estoy solo cuando necesito que su idiotez despierte porque si no pierde el ritmo y calor de la batalla es un guerrero fuerte pero en mentalidad perdemos y mucho por eso a veces intercambio sus pensamientos pero no es siempre diría Goku Igamoto serio. Goku estaba en meditación su poder seguía rugiendo como si no hubiera en fin su poder parecía infinito el poder había vuelto a despertar lentamente un ki muy temible se sentía en toda la zona de combate era temible ese ki que se sentía el guerrero estaba guardando o liberado nadie sabía qué estaba haciendo ya que ese poder era impresionante en todos los sentidos. Es impresionante el poder que comienzo a sentir él ha logrado romper de nuevo las puertas del poder eso es impresionante a ver hasta dónde es capaz de sobrepasar diría Goku Igamoto serio por eso ¿qué pasa? Pues es el guerrero del infinito que esperas su poder puede romper los cielos del supremo al final el poder de él es el más grande y no hay que quitarle mérito a eso diría Kishi sería. Bueno dejemos que él siga con su aumento de poder y nosotros con nuestra batalla para no aburrirnos mientras sigue despertando su poder diría Goku el cual veía eso. Si es aburrido esperar a un guerrero que logró superar su poder mejor sigamos con nuestra aburrida batalla diría Kishi en burla ya que la batalla estaba siendo muy mala para ella. ¿Aburrida? ¿Es en serio que acabas de decir que la batalla es aburrida cuando estás siendo masacrada a golpes? Pero bueno sigamos con la batalla a ver cómo te queda el ojo diría Goku el cual ya se había puesto detrás de la guerrera cuando le dejó ir una fuerte cantidad de golpes a unas grandes velocidades. Kishi no fue capaz de esquivar los fuertes golpes que todos le dieron de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente en el suelo ya que ni resistencia puso al impacto con el suelo. Flor Loto de la muerte diría Goku cuando lanzó la técnica a una gran velocidad que a su paso iba dejando un caos y destrucción. Escudo Lord Camelot diría Kishi cuando un gran escudo se creó pero al no usar mucho poder se destruye fácilmente que a su paso todo era destruido por ese ataque. En eso impactó al impactar a la guerrera se creó una fuerte explosión que más de 100 kilómetros a su paso se iban destruyendo por ese gran poder ya que Goku no se contuvo con ese ataque todo lo contrario usó un gran poder. Si sales viva de ese ataque tendrás mis respeto debido que ese poder no era nada débil todo lo contrario he usado un gran poder y si sales de ahí eres alguien de verdad fuerte pero con cuerpo de una niña que no sabe usar su poder diría Goku el cual veía el caos que había generado con ese ataque. En eso un cuerpo de una guerrera se miraba salir pero envuelta en aura oscura que con solo sentir el poder de ese aura sabía que una batalla muy diferente ibas a comenzar a tener una batalla con un solo final uno inconsciente porque muerto no estaba permitido en esa batalla. Kishi eres una gran guerrera has salido de ese ataque como si nada pero por lo que veo estás enojada diría Goku el cual sintió el fuerte golpe que lo movió varios kilómetros con un solo golpe.
Hablas tanto pero hace poco ahora has despertado a una verdadera guerrera, ahora quiero ver si eres un gran guerrero o solo me haces perder el tiempo, dirá Kissy, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Ella es fuerte, no le quito mérito a eso, pero al final eso lo veremos en batalla, a ver si es capaz de más, diría Goku, el cual liberó un poco más de poder y se lanzó a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Los dos guerreros al impactar sus puños se creó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por el mero impacto de sus puños. En eso se comenzó a ver cómo se comenzaron a dar fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar por donde iban pasando con unas grandes velocidades. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras daba y respondía a los intensos golpes que eran lanzados mientras tenía una pequeña sonrisa, pero esa sonrisa lentamente se iba borrando por los salvajes golpes que comenzaba a recibir. Kissy no se quedaba con juegos, ahora se estaba tomando muy pero muy en serio la batalla, ya que perder la batalla no era una opción, pero sabía que tiene de rival muy grande, pero no cualquiera es capaz de vencerlo. Durante unos largos minutos los dos guerreros mantuvieron una intensa batalla donde ni uno se dejaba dar golpes, era todo lo contrario, los guerreros mantenían una intensa batalla donde cada golpe que lanzaban eran inmenso, por el cielo y tierra solo se veían las fuertes ondas de ki, que eran liberadas por su impacto y fuerza de sus puños, que cada uno poseía un gran poder ya que no quería perder ni uno de los dos. Goku por unos microsegundos bajó la guardia, que recibió el fuerte golpe en toda la cara, que salió disparado hasta impactar con el suelo, que se generó un gran cráter por el mero impacto. ¿Qué pasó, Goku? ¿Acaso ese golpe no ha sido capaz de verlo?, diría Kissy en burla viendo a dónde había caído el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Nada mal esos golpes, eres una gran guerrera, pero lastima que te vuelves una estúpida cuando golpeas o pierdes el control en tu poder, diría Goku, el cual salió del cráter con unas cuantas heridas en su cuerpo que ya habían sanado. Como no posees ni una herida, ¿cómo es posible eso? Según no debería ser nada capaz de soportar el impacto de mis puños, debería ser más daño, diría Kissy, la cual veía al guerrero seria. Pues es simple, cuando estás furiosa pierdes fuerza en tus puños, podrás demostrar un gran poder, pero lastima que al impactar los fuertes golpes que según das pierdes mucha fuerza en eso, debido a la furia que sientes debes controlar eso y usar la ira para hacer una mejor batalla, así como nosotros, que la ira es un punto de inicio en el poder de nosotros, si lo sabes, diría Goku serio, ya que para ellos la ira era algo que usaban muy bien a su favor. Sí, pero recuerda que cada guerrero es diferente, ustedes lo saben, y ustedes son guerreros Saiyajines, su fuerza proviene de la ira a diferencia de nosotros, que la ira a veces es difícil de controlar debido que no es natural eso en nosotros, diría Kissy. Sí, seremos Saiyajines, pero la ira es un punto bueno para todo guerrero ya que libera bien el poder, pero al final eso no te sirve si no sabes actuar bien, por eso aún eres una niña, no logras tener un buen nivel de poder o de reacción, solo actúas como tal, debes aprender mucho, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate cuando se lanzó a una gran velocidad que su poder de lance era impecable. Él tiene razón, pero no me rendiré así de fácil, nunca lo he hecho y ahora menos, diría Kissy, la cual se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades que a su paso dejaban un caos por su velocidad, pero en eso sus puños fueron detenidos por un guerrero que con solo verlo sabías que tenías que guardarle respeto y no decir nada porque sabes que algo malo podría pasar. Basta, la batalla termina aquí, es hora de ir a el reino de Afrodita a dejarte y que mejores con sus entrenamientos, y toca nuestra larga aventura, diría Goku serio ya que sabía lo que se veía era algo muy largo. Bien, diría Degamoto cuando desapareció del lugar entrando al cuerpo de nuevo. Kissy no diría nada ya que sabía que no podría decir algo porque ese guerrero daba miedo en todos los sentidos. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Goku llegará a tiempo para salvar a su amada o el destino lo deja solo como está escrito en los libros?